decíamos, por de pronto, Schelling, en esa pretensión de conseguir referirse a una presencia de las cosas que no sería la experiencia en el sentido de la física matemática, que por lo tanto no sería reductiva, es decir, no pretendería reducir las cosas a un tipo determinado de presentación, por ejemplo, a la presentación en términos de operaciones matemáticas, echa mano de algo de Kant que en principio sí es pertinente. Lo que pasa es que sigue en pie la discusión de si ese echar mano pues se hace bien o no se hace bien, y si Schelling pretende o no pretende ser consecuente con, digo, si Schelling consigue o no consigue ser consecuente con su propia pretensión. De eso hemos dicho que lo vamos a dejar en el aire porque tendríamos que disponer de mucho más tiempo para discutirlo, ¿no? Entonces, efectivamente, en Kant hay algo. Vamos a ver, en Kant eso que hemos dicho de la calculabilidad. En Kant eso que hemos dicho de la calculabilidad. Eso que hemos dicho de dar una explicación, dar una exposición cognoscitiva de algo, ¿no? Es aquello de lo que habíamos hablado no hace mucho tiempo, porque no llevamos tiempo hablando, pero dentro de la marcha del curso hace bastante tiempo, ¿no? Aquello que habíamos hablado de, vamos a ver, de producir la figura, de producir la figura, cuando habíamos dicho que en la experiencia, en la percepción de algo, siempre hay una pluralidad, habíamos dicho, siempre hay una pluralidad, y el que haya una pluralidad, en pluralidad decíamos es inseparable de unidad, porque solamente hay una pluralidad cuando la pluralidad está de alguna manera reunida lo uno con lo otro. Solo podemos decir que son varios cuando los contemplamos juntos, ¿no? Siempre hay pluralidad, por lo tanto, pluralidad infinita, en último término, pluralidad de puntos y de instantes, ¿no? En último término, pluralidad de puntos y de instantes, decíamos, ¿no? Lo que pasa es, ya nos decía Kant, que efectivamente pluralidad es inseparable de unidad, porque solamente hay pluralidad cuando esa pluralidad de alguna manera está junta, lo uno con lo otro. Por lo tanto, que haya pluralidad es inseparable, decíamos, de que haya un procedimiento de producción de la figura, de esa pluralidad. De que haya un procedimiento de producción de la figura, o sea, de que esa pluralidad esté de algún modo agrupada, en conjuntos y subconjuntos, de que esa pluralidad esté de algún modo agrupada en conjuntos y subconjuntos, de forma que se constituyan figuras, ¿no? En la percepción de cualquier objeto, nos decía Kant, en la percepción de cualquier objeto, en la percepción de cualquier cosa, hay efectivamente una pluralidad de, digamos, puntos, instantes, etcétera, una pluralidad, por otra parte, infinita, porque cada término de esa pluralidad sigue siendo a su vez una pluralidad, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier objeto hay, digamos, infinitos puntos, ¿no? ¿De acuerdo? Y en cualquier duración de un objeto hay infinitos instantes, ¿no? ¿De acuerdo? Hay una pluralidad, y al mismo tiempo hay un cómo se delimita esa pluralidad, digamos, desde aquí hasta aquí es un objeto y aquí en cambio empieza otro, ¿no? ¿De acuerdo? Hay un cómo se delimita, hay un agrupamiento de esa pluralidad en conjuntos y subconjuntos, ¿no? En algún momento a eso le llamamos la construcción de la figura, ¿no? O la producción de la figura. Y decíamos, por eso tiene que haber siempre, para que haya conocimiento, una
una determinación de cómo se construye la figura, es decir, de qué puntos se juntan con qué otros para construir determinada figura. Tiene que haber eso que llamamos una regla de construcción, ¿no? Una regla de construcción, ¿no? Sí, una determinación. ¿Por qué le llamábamos regla? Le llamábamos regla. Estoy resumiendo muy brevemente lo que dije en la segunda semana de clase, o algo así, ¿no? ¿Por qué le llamábamos regla? Le llamábamos regla porque eso, a diferencia de los propios puntos o de los propios instantes, eso es, digamos, repetible, aplicable otra vez y otra vez y otra vez. Decíamos, la misma regla que nos sirve para, en un momento dado, trazar un círculo, pues nos sirve para trazar otro círculo y otro círculo y otro círculo y otro círculo, ¿no? Por eso le llamábamos regla y finalmente le llamábamos concepto, recordad, precisamente porque es lo que hay de universal en el conocimiento, ¿no? Lo que hay de universal es lo que hay de aplicable a un caso, a otro caso, a otro caso, a otro caso. Bueno, pues bien, vamos a ver, ¿cómo leemos a la luz de esto kantiano? ¿Cómo leemos a la luz de esto kantiano que acabo de recordar? Lo que he dicho hace un rato del color, es decir, de lo que modernamente se entiende por conocimiento de una situación de color, ¿no? O sea, ¿cómo leemos a la luz de eso kantiano de la construcción de la figura, mediante una regla, ¿no? Mediante una regla que es eventualmente repetible, ¿de acuerdo? ¿Cómo leemos a la luz de eso lo que acabamos de decir del conocimiento en sentido moderno, por tanto también en sentido kantiano, ¿no? De una situación de color? De una situación de color. ¿Cómo lo leemos? Bueno, pues lo leemos en el sentido de que vamos a ver, hemos acumulado tales experiencias acerca de lo que pasa y no pasa con esa situación de color, y en general con otras situaciones relacionadas o contrapuestas o distintas o parecidas con respecto a ella, hemos acumulado suficientes experiencias como para que digamos, la regla, la manera de agrupar esas experiencias en una única figura, o sea, digamos, la regla de construcción de una figura que corresponda a esas percepciones, ¿no? La regla de construcción de una figura que corresponda a esas percepciones, sea esa que hemos dicho antes de el sistema de ecuaciones, en el cual determinadas variables adquieren determinados valores y así queda determinado si es rojo o es azul, ¿no? ¿De acuerdo? Y así queda determinado si es rojo o es azul, ¿de acuerdo? Es decir, leído en clave kantiana, y Kant es un pensador moderno, evidentemente, Kant es un pensador moderno, por conocimiento entiende la física matemática, Eso que hemos dicho del conocimiento físico-matemático del color es, bueno, todo el cúmulo de experiencias que tenemos, directas o indirectas, directas o porque otros han hecho experimentos, ¿no? Pueden ser experiencias espontáneas o experiencias, digamos, provocadas mediante un experimento en un laboratorio, ¿no? Pero en todo caso experiencias, ¿no? Todo el cúmulo de experiencias que tenemos, digamos, se deja reunir, se deja juntar en una única construcción guiada por una única regla, por lo tanto en un concepto, el concepto es la regla para hacer la construcción, se deja reunir en una única construcción guiada por una única regla de esa manera, mediante el sistema de ecuaciones, que formula eso que en términos cotidianos llamamos la luz, y determinada fijación del valor de determinadas variables en esos sistemas de ecuaciones, que hace que, en este caso, concretamente, la luz sea verde, ¿no? O sea, la manera de conceptuar el conjunto de las experiencias sobre el color, la manera que nos sale es esa, ¿no? La manera que nos sale es esa. La manera que nos sale es esa, ¿no? Por eso esa es la conceptuación del color que nos vale, ¿no? La conceptuación del color que nos vale.
Ya sabemos que esto ocurre, ya sabemos que he dicho la manera de conceptuar, y insisto, concepto equivale a eso que hemos llamado la regla de construcción, es decir, la manera de construir la manera de agrupar una pluralidad de sensaciones, de percepciones en una única figura, ¿no? Y se llama regla precisamente porque es repetible, porque es aplicable a otro caso y a otro caso y a otro caso, aquello que decíamos del círculo, que era un ejemplo muy sencillito, ¿no? La misma regla nos sirve para trazar un círculo, otro círculo y otro círculo, ¿no? Y precisamente por esa misma condición de ser aplicable a un caso y a otro caso y a otro caso, le llamamos también concepto, puesto que el concepto asumimos en principio que quiere decir aquella representación que tiene el carácter lógico de universal, es decir, que es aplicable a un caso o otro. Bueno, pues el concepto que nos sale, no solamente de color, sino de un color determinado, en principio también repetible, podría darse otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Digamos, la regla que nos sale respecto de cómo se construye esa figura o de cómo se produce esa figura, la regla que nos sale es esa, el sistema de ecuaciones correspondiente que se encuentra en los libros de física y fijar uno u otro valor para las variables que hay en ese sistema de ecuaciones, ¿no? Y entonces nos sale pues una luz de un color, una luz de otro color, una superficie que refleja un color, una superficie que refleja otro color, nos sale así, es decir, digámoslo en los términos que, ahora introduciendo los términos que luego hemos empleado para explicar a Fichte, la regla esa de Kant, el concepto, la regla esa de Kant, el concepto, era en realidad la regla de cálculo, es decir, la regla de cálculo, es decir, la regla en la que se explicita la calculabilidad de ese objeto, ¿no? ¿De acuerdo? La regla en la que se explicita la calculabilidad de ese objeto, ¿de acuerdo? La regla, Kant ha dicho nada más que la regla, pero bueno, evidentemente la regla ha resultado ser eso que después, la regla para hacer eso que después hemos llamado el calcular el objeto, ¿no? El calcular el objeto. La regla ha resultado ser eso que después hemos llamado el calcular el objeto. Calcularlo quiere decir construirlo de esa manera, ¿no? Construirlo de esa manera. Y eso es el conocer modernamente, físico-matemáticamente, kantianamente o cristianamente, conocer ese objeto, ¿no? Conocer ese objeto. Bueno, pero es verdad que en Kant ha surgido, y además como fundamental, una situación en la que esa pretensión de obtener la regla para una figura, digamos, fracasa. Es verdad que en Kant hemos visto en su momento una situación a la que además de la que hemos hablado muy poquito, claro, porque de todo tenemos que hablar muy poquito, pues que tenemos que hablar de muchas cosas, ¿no? Pero sí hemos hablado muy poquito de ella, pero le hemos dado un papel muy fundamental, le hemos dado un papel muy, sobre todo muy profundo, ¿no? Al hablar de Kant, porque nada menos que ha sido el único punto en el que hemos encontrado realizada una exigencia común a lo cognoscitivo y a lo práctico kantianas, que era aquello de que una exigencia común que era necesaria por el hecho de que veíamos también que el conjunto de los objetos posibles de conocimiento y el conjunto de los objetos posibles de decisión materialmente eran el mismo conjunto, veíamos, ¿no? O sea que solamente no puede ser jamás objeto de decisión aquello que sea absolutamente imposible y por tanto tampoco sea objeto de conocimiento, de posible conocimiento. Pero bueno, entonces, había una situación kantiana, o sea, en un momento determinado nos preguntamos lo siguiente. Esto de que siempre haya concepto, esto de que siempre tenga que haber concepto, es decir, esto de que siempre tenga que haber alguna regla repetible con la cual se produzca eso, ¿no? Con la cual se produzca esa figura. Eso de que siempre tenga que haber una regla eventualmente repetible con la cual se produzca esa figura. Entonces, eso de que siempre tenga que haber concepto, de que todo sea conceptuable, que repito, eso es necesario no solamente para el conocimiento que ya lo hemos visto, sino también para lo práctico kantiano, puesto que lo práctico exige, como veíamos, que se pudiesen formular reglas, recordando lo de la máxima, ¿no? ¿De acuerdo? Por
Por lo tanto, sí, ahí estábamos manejando, tanto en un caso como en el otro, que siempre es posible un concepto, ¿no? O sea, que siempre es posible alguna regla repetible con la cual se produzca, aplicando la cual se produzca esa figura, ¿no? O sea, lo que ahora hemos llamado una regla para calcular ese objeto, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces preguntábamos, hablando de Kant, preguntábamos, bueno, vamos a ver, y esto de que siempre es posible un concepto, una regla con la cual se construye esa figura, esto de que siempre es posible, por así decir, ¿dónde resulta evidente? ¿Dónde se documenta, por decirlo de alguna manera? ¿Dónde, en qué situación, en qué ocasión resulta evidente que en efecto siempre tiene que haber concepto? Y contestábamos, precisamente no cuando lo hay. Porque cuando lo hay, el concepto que hay siempre es un concepto empírico, evidentemente, y por lo tanto un concepto que se da, pero también podría no darse, ¿no? Siempre es gato, perro o incluso círculo, que es un concepto matemático, pero que puede o puede haber o puede no haber un círculo en un momento dado, ¿no? Entonces es matemático y quiere decir que es necesario en cuanto a las implicaciones internas, pero contingente en cuanto a que se dé o no se dé, ¿no? En cuanto a que se cumpla o no se cumpla, o se realice o no se realice, ¿no? Entonces, no cuando hay un concepto, porque entonces el concepto que hay siempre es un concepto que también podría no haber, siempre es un concepto que también podría no haber, cualquier cosa que efectivamente encontremos es una cosa contingente y por lo tanto algo que también podría no haber, ¿no? Cualquier tipo de cosa, mejor dicho, que efectivamente encontremos es un tipo de cosa que también podría no encontrarse a nuestra vista, ¿no? Hay gatos, pero podría no haberlos, eso no es un ser necesario, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, cualquier concepto que encontremos es un concepto contingente y por lo tanto, cuando encontramos concepto, ahí no queda documentado el siempre tiene que haber, solamente queda documentado el hay, ¿no? ¿De acuerdo? No esa necesidad a priori que se sigue de Kant, de que tenga que haber o que Kant incluye, que Kant implica, de que tenga que haber algún concepto. O sea, en otras palabras, la exigencia, la necesidad de una regla repetible, de una regla, lo de regla repetible es a su vez una repetición, si es regla es repetible, claro, evidentemente, ¿no? Es una redundancia, ¿no? La exigencia de que haya una regla, regla que hemos relacionado hace un momento con la calculabilidad de la figura en cuestión, ¿no? La exigencia de que haya una regla donde es patente, no puede ser en el caso de que sí la hay, de que sí se esté cumpliendo la regla, porque repito, eso siempre es contingente, ¿no? Se está cumpliendo, pero podría no cumplirse, ¿no? Donde en cambio sí se documenta la necesidad de que haya una regla, es justamente allí donde no se encuentra la regla por más vueltas que se le dé, no se encuentra la regla por más vueltas que se le dé, allí donde hay una figura y sin embargo no encontramos el modo de producirla, construirla, calcularla, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es ahí donde se documenta la necesidad de que haya siempre alguna regla? ¿Por qué? Pues porque el único modo de percibir que no la hay, que no se la encuentra, es la necesidad de seguirla buscando, ¿no? El único modo de percibir que no se la encuentra es la necesidad absoluta de seguirla buscando, ¿no? ¿De acuerdo? De seguirla buscando. Y por lo tanto ahí sí que queda documentado un tiene que, ¿de acuerdo? Ahí sí queda documentado un tiene que, un tiene que haber. En que haya, no, porque eso que hay siempre es algo contingente. En cambio, en constatar que no hay, ahí sí queda documentado un tiene que, porque resulta que la única manera de constatar que no hay es la necesidad de seguirla buscando, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que hay un tiene que. Por lo tanto, decíamos, el que siempre tiene que haber concepto, el que siempre tiene que haber regla, ahora podemos decir el que siempre la figura tiene que ser calculable, se documenta precisamente allí donde, por más vueltas que le demos, allí donde esa búsqueda del concepto de la regla es un continuado fracaso, ¿no? Es un continuado fracaso, ¿no? Es un continuado fracaso, esa búsqueda del concepto es un continuado fracaso. Allí donde, digamos, la exégesis conceptual de lo dado, la exégesis conceptual, la interpretación, la traducción de lo dado en conceptos,
es una tarea infinita y continuadamente fracasada, ¿no? Es una tarea infinita y continuadamente fracasada. Bueno, este ámbito kantiano en el que ocurría esto era, si recordáis, el ámbito de lo estético, ¿no? Sí, lo recordáis, ¿no? Supongo, ¿no? Era el ámbito de lo estético, ¿no? Este ámbito kantiano en el que ocurría esto era el ámbito de lo estético. Es más, precisamente porque por lo que se caracteriza ese ámbito es por el continuado fracaso de la exégesis conceptual, por lo tanto, por el continuado fracaso de la búsqueda de encontrar la regla que permita construir, producir, calcular eso, ¿no? ¿De acuerdo? Como por lo que se caracteriza es por el continuado fracaso, y el continuado fracaso de la exigencia de tener un concepto. Y resulta que el concepto es el predicado. Es decir, es lo que nos permite decir, eso, de lo que estamos hablando, es un barco, o es una nube, o es tal, o es cual, ¿no? El concepto es el predicado. Por lo tanto, el concepto, el que haya un concepto, es lo que le confiere a eso que tenemos delante, la condición de ente, porque es lo que nos permite decir, es tal, ¿no? ¿De acuerdo? Es tal, es barco, es nube, ¿de acuerdo? La condición de ente, porque ente es aquello que es, ¿no? O sea, ente es lo mismo que durmiente a dormir, ente es a ser lo mismo que durmiente a dormir, o ente es lo mismo que durmiente a duerme, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, ese encontrar el concepto, encontrar la regla, encontrar el universal bajo el cual se subsume, ese poder decir es tal, ¿no? Es tal, poder ponerle detrás una interpretación conceptual, ¿no? ¿De acuerdo? Es tal, que siempre empleamos ejemplos de barcos y nubes para poder decirlo en una sola palabra, pero en vez de poner el barco o la nube, podríamos poner el sistema de ecuaciones al que antes me he referido con la correspondiente fijación de sus variables, ¿no? ¿De acuerdo? Decimos barco o nube porque es más breve, ¿no? ¿Entendido? Porque es más breve, ¿no? Pero en términos reales, de conocimiento real, moderno, lo que hay ahí es siempre la construcción físico-matemática de esa figura, ¿no? ¿De acuerdo? Barco y nube son conceptos del lenguaje común y corriente, ¿no? Y sin embargo aquí de lo que estamos hablando es del conocimiento en sentido estricto, por lo tanto es definitiva a nivel estricto de la física matemática, ¿no? Por lo tanto eso que viene detrás del en realidad no es nunca barco ni nube, ¿no? ¿De acuerdo? Es la definición físico-matemática correspondiente de eso, de lo que se trate, Por ejemplo, el correspondiente sistema de ecuaciones con la correspondiente fijación de las variables, ¿no? Lo que hicimos en su momento que era la regla para producir esa figura y por lo tanto el concepto correspondiente a esa figura. Bueno, entonces decíamos, como el encontrar la regla es por lo tanto lo que proporciona un predicado, puesto que es lo que nos permite decir eso es tal, por lo tanto lo que nos permite emplear un es, puesto que la palabra es la palabra que introduce un predicado, ¿no? La palabra que introduce un predicado. Entonces resulta que mientras lo que hay es el continuado fracaso de ese intento de encontrar el concepto, mientras lo que hay es el continuado fracaso, digamos, no hay es, y por lo tanto ahí propiamente no hay cosa, obviamente no hay cosa, no hay ente, o sea, no hay cosa, ¿de acuerdo? No hay ente, o sea, no hay cosa, ¿de acuerdo? Por eso Kant dice lo bello, es decir, lo que está en ese caso, la figura bella, que es el nombre que le da a esa figura para la cual no se encuentra la regla de construcción, etc. Por eso Kant dice la figura bella, en realidad es figura, le llama figura, no la llama cosa bella, ¿no? ¿De acuerdo? Sino figura. O sea, en otras palabras, no tiene un reconocimiento como entidad, puesto que entidad sería aquello que tuviese unos predicados determinados. Por lo tanto, aquello que tuviese un es detrás del cual hubiese algo, ¿no? Ahí lo que hay, en el caso de esa figura bella, es un continuado fracaso del es. Un continuado fracaso del es. Que podéis decirlo diciendo nos quedamos sin es, o por el contrario, diciendo nos quedamos colgados en el es. O sea, el es se prolonga indefinidamente sin llegar nunca a su final, que sería que haya un predicado a continuación, ¿no? Que haya un predicado a continuación. En todo caso,
En todo caso, esto de que fracasa el es, fracasa continuadamente el es, fracasa continuadamente el es. Y por lo tanto, eso no tiene el carácter o la condición de ente, es decir, de cosa, ¿no? Sino que es figura, también de representación alguna vez, ¿no? Pero representación ahí es una palabra común, ¿no? Que quiere decir figura a la que no llegamos a poder llamar cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Que efectivamente significa, se traduce intuitivamente que efectivamente lo que es bello no es la cosa sino la figura, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, eso de la belleza es independiente de si eso bello, digamos, existe o no existe, lo hay o no lo hay, ¿no? Lo que es bello es la figura, no la cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que es bello es la figura, no la cosa, ¿no? Bien, esto de que no adquiera nunca la condición de cosa, le da precisamente esta connotación de ficción, esta connotación de representación, que hace relacionar lo bello precisamente con cosas tales como arte, ¿no? En contraposición a naturaleza, a lo que efectivamente hay, ¿no? A lo que efectivamente hay, ¿no? La constatación de algo que hay. Bueno, pues vamos a ver. De esto sí, hasta cierto punto sí puede echar mano Schelling, en esa pretensión de encontrar una presencia de las cosas, de encontrar una presencia de las cosas que, bueno, que efectivamente no estaría mediada por la calculabilidad, puesto que efectivamente se encuentra ante una presencia de algo, ¿no? Claro, el problema es que en Kant eso no son cosas, ¿de acuerdo? Ahí hay un problema, que es que en Kant eso no son cosas. O sea, esa manera de percibir en Kant, no reconoce entidad, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí hay un problema. Pero sí que es verdad que Schelling encuentra ahí, vamos, que ahí se encuentra un cierto modo de percibir que implica una situación no mediada, por una calculabilidad, una situación frente a la cual el postulado de calculabilidad continuadamente fracasa, ¿no? Una situación no mediada por una calculabilidad. Por eso, fijaros bien, sin que estuviese previsto esto, pero cuando hemos contrapuesto, cuando hemos querido contraponer algo a la presencia físico-matemática de algo de lo que nos salió como ejemplo el color, utilizamos como término contrapuesto frente a eso los colores del pintor, ¿no? Los colores del pintor, los colores de una pintura. Bueno, efectivamente, vamos a ver, esto tiene su sentido, puesto que no es simplemente lo que sería un procedimiento barato, ¿no? De contraponer a la experiencia de la ciencia, a la experiencia físico-matemática, a la experiencia de la ciencia experimental, o de la física experimental. No es el contraponer a la experiencia de la ciencia, el contraponerle, digamos, la experiencia inmediata, o la experiencia, entre comillas, natural, ¿no? O sea, que sería lo que cualquiera automáticamente tendería a hacer, ¿no? Bueno, es que inmediatamente el color se ve como tal y no como esas fijaciones de valores en un sistema de ecuaciones, ¿no? Ese contraponer frente a la experiencia de la ciencia, lo que pudiéramos llamar la experiencia inmediata, la experiencia, entre comillas, natural, o como le queráis llamar a eso, es un procedimiento que no nos lleva a nada, porque en todo ocurre, inevitablemente ocurre y está previsto que ocurra, que, digamos, lo inmediato no es lo verdadero, ¿no? Que lo inmediato no es lo verdadero, que hace falta un esfuerzo para conocer, ¿no? Está claro. Por lo tanto, contraponer a la versión físico-matemática, a la versión científica, a la experiencia inmediata, alegando que esta es anterior, alegando que esta es anterior, es una tontería.
contraponer a la experiencia físico-matemática, la experiencia inmediata alegando que esta es anterior, es una tontería porque te pueden contestar, efectivamente, siempre el no saber es anterior al saber, ¿no? ¿De acuerdo? Porque para saber hay que aprender, ¿no? Sea mediante experiencia o sea de otra manera, ¿no? Por lo tanto, el contraponer la experiencia inmediata no valdría para nada. Eso no nos daría ninguna alternativa. Porque casi se puede decir lo de inmediato quiere decir precisamente que no es verdadero. Si es verdadero lo es por casualidad, ¿no? ¿De acuerdo? Esto que se supone que efectivamente el conocer implica un esfuerzo, ¿no? El conocer implica un esfuerzo, ¿no? Entonces que sea anterior, que la experiencia inmediata sea anterior no nos sirve de nada. En cambio, lo de remitir al pintor ya es otra cosa, porque el pintor no tiene nada de inmediato. O sea, el pintor es a su vez un experto, ¿no? ¿De acuerdo? Es un artista, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí hay también un esfuerzo, digamos, no menos duro para entendernos que el del científico, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es contraponer a la experiencia de la ciencia la percepción inmediata. ¿De acuerdo? Eso, repito, no valdría para nada. O sea, ya sabemos que, ya se da por supuesto que lo inmediato solo puede ser verdadero por casualidad. ¿De acuerdo? Para eso hace falta esforzarse, tratar de conocer, hacer experimentos, etc. No. Pero es que no contraponemos la experiencia inmediata, sino que contraponemos algo que también es un saber, si queréis llamarle así, puesto que implica un esfuerzo, implica una pericia, implica algo que no tiene cualquiera, ¿no? ¿De acuerdo? Implica algo que no tiene cualquiera, y que sin embargo lo implica en una dirección claramente distinta, en una dirección claramente distinta del esfuerzo de la ciencia, una dirección claramente distinta del esfuerzo de la ciencia, dirección que justamente tiene el carácter de ese mantenerse en un espacio en el cual fracasa, frente al cual fracasa la pretensión de presentar la regla, la pretensión de presentar el procedimiento por el cual esa figura podría ser calculada. O sea, lo del pintor es también un saber en algún sentido, no es lo inmediato. El pintor es tan poco inmediato como el físico, ¿no? ¿De acuerdo? Es tan poco inmediato como el físico. Sin embargo, implica también una mediación y un esfuerzo, ¿no? Pero una mediación en una dirección que precisamente, por así decir, cultiva esa dimensión no reductible a lo que se puede producir mediante una regla, no reductible a la calculabilidad. Porque evidentemente el pintor solamente es pintor en el sentido de artista, claro, no es el que pinta una pared a brocha gorda, ¿no? O sea, el pintor solamente es pintor, o en general la figura bella solamente es figura bella, precisamente mientras sigue eludiendo la calculabilidad, ¿no? Mientras sigue eludiendo la calculabilidad. Es decir, mientras sigue no encontrándose la regla mediante la cual se construiría esa figura. Si en algún momento encontrases la regla mediante la cual se construye esa figura, entonces esa figura automáticamente ya no sería una obra de arte. ¿Está claro? Pasaría a ser, pues yo qué sé, eso que llamamos kitsch, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Que alguna vez alguien definió precisamente como arte según concepto, ¿no? Es decir, está claro, es decir, como arte que no es arte, ¿no? ¿Entendido? Arte que no es arte, porque precisamente es aplicar un concepto, aplicar una regla, ¿no? Tiene que ser uno más o menos ingenioso en encontrar la regla, pero aplica una regla, ¿no? ¿De acuerdo? Precisamente por eso no es arte, ¿no? Precisamente por eso no es arte, ¿de acuerdo? En el momento en que a algo se le descubriese la regla, ¿no? Estaríamos todos de acuerdo en que eso ya no es una obra de arte, ¿no? Sino que es alguna otra cosa. He puesto un nombre hace un rato, pero un nombre que probablemente me parece aceptado, pero ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, efectivamente, lo que hace entonces Schelling con esto es referirse a una dimensión, que es una dimensión que implica investigación, que implica esfuerzo, que no es inmediatez. ¿De acuerdo?
pero que implica esfuerzo precisamente en ese territorio de la no reductibilidad de la cosa a regla o a cálculo, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, Schelling sitúa en el centro sitúa en el centro este modo de presencia de las cosas que llamamos el arte o la obra de arte o la belleza, ¿no? Este modo de presencia, o sea, las cosas tal como aparecen en ese ámbito, tal como aparecen en el ámbito de la obra de arte, las cosas, digamos, la percepción estética de las cosas, la percepción estética de las cosas, hasta tal punto que, vamos a ver, lo que más nos interesa de toda esta referencia kantiana que Schelling hace, es precisamente eso de la exégesis conceptual que siempre continuadamente fracasa, ¿no? Es decir, que ese no encontrar la regla, ese no encontrar el concepto, en lo único que se traduce es en que tenemos que seguir siempre buscándolo, en que tenemos que seguir siempre buscándolo. Por lo tanto, ahí hay una, Schelling además lo dice exactamente así, exégesis conceptual infinita. Exégesis conceptual infinita. Es decir, la exégesis de la obra de arte es una tarea por definición inagotable, por definición inagotable. Si se encontrase finalmente la exégesis absolutamente convincente, entonces, ya lo he dicho, eso ya no sería una obra de arte, ¿no? Porque entonces ya sería según concepto, ¿no? Ya sería calculable, ¿no? Entonces, por eso mismo también, la exégesis sí tiene que producirse, es decir, la exégesis conceptual de la obra de arte no es ningún delito, efectivamente forma parte del reconocimiento de la obra de arte como tal, ¿no? ¿De acuerdo? Forma parte del reconocimiento de la obra de arte como tal, su exégesis conceptual. Lo que pasa es que forma parte fracasando, ¿de acuerdo? Fracasando. Y tiene que ser absolutamente seria, tiene que hacer todo lo que se pueda hacer, todo lo que se pueda hacer para entender de verdad esa figura, tiene que hacer todo lo que se pueda hacer para entender de verdad esa figura, con el fin de que el fracaso sea efectivamente un fracaso relevante, ¿no? Y no un fracaso tonto. El fracaso tonto no nos serviría. Si fracasas porque eres un inepto, eso no atestigua nada, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si fracasas haciéndolo muy bien, si fracasas haciéndolo con todas las de la ley, eso sí es relevante y significativo, ¿no? Por eso, digamos, el hecho de que efectivamente la obra de arte no tenga una interpretación unívoca, porque cada interpretación fracasa, no quiere decir que haya que ser frívolos al interpretarlo. Y pues a mí me da la gana de interpretarlo así, lo interpreto así. No, eso no vale. La interpretación tiene que ser absolutamente seria, tiene que no dejarse nada fuera, nada de los medios o de los procedimientos que haya que aplicar para acercarse efectivamente a eso, tiene que no dejarse nada fuera. ¿Para qué? Pues precisamente para que su fracaso sea un fracaso relevante, y no simplemente la constatación de que el intérprete en cuestión no es muy listo, ¿no? No es muy listo o no es muy trabajador, ¿no? ¿De acuerdo? O no quiere aprender todo lo que hay que aprender, no. Hay que aprender todo lo que haya que aprender para poder relacionarse con ese texto, o con esa figura, o con ese lo que sea, ¿no? Hay que aprender todo lo que haya que aprender. Pero esto no nos va a llevar a la interpretación válida y definitiva de ese texto o de esa figura. Texto poético, por ejemplo, no nos va a llevar a la interpretación definitiva, ¿no? Solamente nos va a llevar a una interpretación cuyo fracaso sea un fracaso relevante y no un fracaso debido simplemente a la inercia a la inercia o a la irresponsabilidad del intérprete, ¿no? Bueno. Bien, entonces
este concepto, exégesis conceptual infinita, o sea, exégesis conceptual que sigue siempre, exégesis conceptual que sigue siempre. Bueno, esto procede de Kant, claro, evidentemente, era eso de la búsqueda de una regla siempre fracasa, eso procede de Kant. Lo que pasa es que Schelling ha hecho la transformación consistente en apoyarse en esa experiencia estética, en esa experiencia en el ámbito de la obra de arte, en apoyarse en eso, digamos, como la experiencia no condicionada, o sea, como la presencia, mejor dicho, no condicionada por el concepto de experiencia propio de la ciencia. Ha hecho el esfuerzo, ha hecho la operación de apoyarse en ese tipo de presencia de las cosas, como el tipo de presencia no condicionado por el postulado de calculabilidad y todo eso que hemos dicho, tanto no condicionado por todas esas cosas que estaban vinculadas precisamente a la suprimibilidad, ¿recordad? A la suprimibilidad, cosa que efectivamente Schelling no puede aceptar, puesto que hemos quedado en que el objeto es tan válido en sí como el sujeto, porque en el fondo son lo mismo, ¿no? Por lo tanto, por eso tiene que, no ha admitido el concepto científico, físico-matemático de experiencia, porque ese concepto científico, físico-matemático está vinculado a esos postulados que hemos dicho que lo que expresan es la suprimibilidad, que sí aceptaba Fichte, pero que no acepta Schelling, que es el punto en el que Schelling se opone por aquello de que la unilateralidad, por aquello de que el dualismo tiene que ser superado, no imponiendo uno de los términos sobre el otro, o sea, no suprimiendo el otro término, sino suprimiendo el dualismo mismo, ¿no? Decíamos, ¿no? Bueno, entonces, Schelling necesita pues un modo de presencia de las cosas, que precisamente esté en distancia, digamos, frente a ese modo de presencia de las cosas inspirado en el postulado de calculabilidad de las mismas, y hemos encontrado, a través de las consideraciones que hemos hecho, hemos encontrado en lo estético de Kant, pero de tal manera que Schelling le hace desempeñar un papel nuevo, ese modo de presencia de las cosas que no está condicionado por el postulado de suprimibilidad de las mismas, que no está condicionado por el postulado de suprimibilidad de las mismas. Por lo tanto, que sí aceptaría, digamos, un ser en sí de las cosas, una validez en sí mismas, no simplemente las cosas como aquello que sin límite absoluto puede o podrá en algún momento ser lo que yo le mande que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Lo contrapuesto a esto es, Schelling lo percibe así, tiene cierto fundamento en Kant mismo, ¿no? Lo contrapuesto a esto es las cosas tal como aparecen en el ámbito de lo bello y de la obra de arte, puesto que justamente el carácter de lo bello es precisamente el de rehusar ese poder formularse la regla, por tanto rehusar esa calculabilidad y por lo tanto mantener su independencia, mantener su autonomía, mantener su consistencia propia, o sea, resistirse a la calculabilidad. Entonces, un momento, por favor. Bueno, entonces, apoyarse en esa presencia de las cosas, en esa presencia estética de las cosas, evidentemente tiene la consecuencia de interpretar esta exégesis conceptual continuada y siempre fracasada y por lo tanto infinita, interpretar esa exégesis que ya viene de Kant, pero interpretar esa exégesis, pues ciertamente como el saber posible acerca de las cosas, como el saber posible, puesto que es la exégesis de aquella presencia en la cual las cosas están enteras, por así decirlo, ¿no? En la cual las cosas mantienen su independencia, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, por
tanto, sí, lo que ha hecho Schelling, el papel que le ha hecho desempeñar a ese fenómeno reconocido por Kant de la figura bella, comporta que la exégesis esa continuadamente fracasada, la exégesis continuadamente fracasada de la figura bella de la que nos hablaba Kant, ahora será simplemente el saber acerca de las cosas, simplemente el saber acerca de las cosas. Es ahí donde las cosas, digamos, se ven como en sí mismas son, ¿no? Sí, lo bello muchas veces no está relacionado con la armonía o la proporción, con la música, es muy calculable también, es muy matemática. Buena, habéis entendido lo que han dicho, ¿no? Habéis entendido, ¿verdad? Sí. A ver, lo bello ha sido generalmente relacionado con la armonía, y la armonía es una cosa de la que ya nos cuentan que desde antiguo había que la armonía suena con música, ¿no? Y entonces es eso de lo que ya nos cuentan que desde antiguo, pues, había aquello de la relación con números, ¿no? De eso suele atribuir a unos pitagóricos y esas cosas, ¿no? Bien, no vamos a entrar ahora en esas atribuciones históricas, son válidas o no. Pero es muy significativo lo que apunta vuestro compañero, porque aquí se percibe precisamente el hecho de que haya eso del número ahí en cierta teoría griega de una cosa que nosotros relacionamos con belleza, que es la armonía, ¿no? Es muy significativo el que precisamente esos números sean algo completamente ajeno y completamente distinto de lo que es número en el sentido moderno de la física matemática. Porque si os fijáis, esas armonías son unas relaciones numéricas cualificadas. ¿Está claro? O sea, no es simplemente una cosa que se mide, ¿no? No es simplemente una cosa que se mide y que tiene el valor que tenga, ¿no? Como si es, por ejemplo, eso de la fijación de variables en un sistema de ecuaciones moderno de lo que hablábamos hace un momento. Que no es suprimible, quiere decir. No sí. son suprimibles. A ver, sí, o sea, dicho en otros términos, el ámbito ese de los llamados números pitagóricos, el ámbito de los llamados números pitagóricos, no es un ámbito uniforme, no es como el número en el sentido moderno, que es un continuo, ¿no? Es un continuo y cortas por donde te haga falta cortar para hacer lo que quieras hacer. ¿Me explico? ¿Está claro? Es decir, el número en moderno es un continuo, ¿no? Y continuo quiere decir que cualquier corte es en principio tan válido como cualquier otro, ¿no? ¿De acuerdo? Los números pitagóricos son justamente la negación de esto. ¿Está claro? O sea, son relaciones cualificadas. ¿Está claro? Los números pitagóricos son lo menos numérico en sentido moderno que se haya podido inventar, ¿no? Porque son siempre unas relaciones cualificadas. ¿Me explico? Son, por ejemplo, el 1, 2 o el 2, 3, etc. Hasta tal punto es así. Hasta tal punto es así que, a ver, esto no podemos entrar aquí en eso porque no tenemos tiempo, pero hasta tal punto es así que vamos a ver, claro, las relaciones esas que los griegos descubren, ¿no? Pues son relaciones que, digamos, son verdad, son verdad, y no son relaciones entre números en el sentido moderno, porque no lo son entre puntos cualesquiera del continuo de los números racionales o de los números reales, ¿no? Sino que son 1, 2, 2, 3, 3, 4, ¿no? ¿De acuerdo? Y son verdad. Es decir, que incluso la física matemática moderna pues encuentra que es verdad y le encuentra naturalmente una explicación físico-matemática, ¿no? al hecho de que efectivamente 1, 2 tenga un significado, digamos, para el oído, ¿no? Que sea lo que mucho que llama una octava, ¿no? Y que 2, 3 sea lo que se llama una quinta y que 3, 4 sea lo que se llama una cuarta, ¿no? En efectivamente, pues haya esa conexión, ¿no? Haya esa, digamos, armonía, ¿no? Incluso la física matemática encuentra una explicación para que esto sea así, ¿no? Por lo tanto, reconoce que esas relaciones numéricas eran verdad, ¿no? Eran verdad. En otras palabras, que los griegos no forzaron en absoluto eso para que saliese exactamente 1, 2, exactamente 3, 4 y exactamente 2, 3. O sea, que no es 2,001, sino que es 2, precisamente, exactamente 2 y exactamente 2. Sin embargo, es curioso, hasta tal punto, sin embargo es curioso que para que siguiese existiendo música en la modernidad, esos intervalos
han tenido que recibir una reinterpretación moderna en el sentido de efectivamente ser colocados todos como cortes sobre un continuo, ¿no? Sobre un mismo continuo, ¿no? Y aquellos de vosotros que sean algo expertos en música, seguramente sabrán que para hacer esta operación, de poder situar todos esos intervalos en un continuo, se han tenido que forzar un poco o sea, para poder hacer partes iguales, ¿no? ¿De acuerdo? Porque esos intervalos no son divisibles en partes iguales, no son divisibles en partes iguales porque no hay ninguna fracción que sea, o sea, evidentemente sumar en ese terreno es multiplicar, ¿no? O sea, es decir, que por ejemplo, una quinta más una cuarta, o sea, 2 partido por 3, una quinta más una cuarta es 2 partido por 3 multiplicado por 3 partido por 4, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso es efectivamente una octava, porque es 1 partido por 2. Hacéis la operación matemática y es 1 partido por 2. Pero fijaros, con eso hemos dividido la octava en 2 partes que son desiguales. Y en cambio no hay ninguna manera de dividirla en 2 partes iguales. Porque no hay ninguna fracción que sea la raíz cuadrada de 1 partido por 2. ¿No? ¿Está claro? No hay ninguna fracción que sea la raíz cuadrada de 1 partido por 2. Y ni en 2 partes iguales, ni en ningún otro número de partes iguales, porque 1 partido por 2 no es potencia exacta de ninguna fracción, ¿no? La diferencia entre una cuarta y una quinta, pues será el resultado de dividir la fracción correspondiente a lo uno por la fracción correspondiente a lo otro. Hacéis la división y sale 8 partido por 9, ¿no? 8 partido por 9 es lo que un músico llama un tono. ¿Está claro? Es lo que un músico llama un tono. Pero sigue sin ser ninguna división en partes iguales, porque la octava no tiene un número exacto de tonos, y la cuarta tampoco y la quinta tampoco, ¿no? O sea que sigue sin producirse la posibilidad de cortar por cualquier parte, de dividir en partes iguales, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, para que pudiese seguir habiendo música en la modernidad por una serie de cuestiones, pues no ha habido más remedio que inventarse una división de la octava en partes iguales, que, ya que no exacta, fuese lo menos inexacta posible, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, bueno, se ha inventado un semitono. No hay semitono, porque no hay raíz cuadrada de 8 partido por 9. ¿Está claro? No hay raíz cuadrada de 8 partido por 9, que tendría que ser lo que equivalía a ser un semitono, ¿no? Tendría que ser lo que multiplicado por sí mismo, o sea, sumado a sí mismo, diese un tono, ¿no? No hay semitono, pero se ha tenido que inventar. Se ha tenido que inventar porque era la manera menos inexacta de poder dividir en partes iguales toda la escala, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es decir, que lo que pasa es que, claro, la inexactitud es muy pequeña, y eso es lo que digamos, ha salvado la música en la modernidad, ¿no? La inexactitud es muy pequeña y el oído casi no la percibe, ¿no? ¿De acuerdo? Se ha tenido que hacer alguna cosa, que fuese, digamos, que compatibilizase esos números pitagóricos o en general griegos completamente exactos, que los compatibilizase con el concepto moderno de número, que es el de un continuo que en principio se corta por cualquier punto, y por lo tanto que si hay una octava, pues tenía que haber la posibilidad de dividir la octava en partes iguales, ¿no? Por narices, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces se tuvo que hacer una división en partes iguales que no genera armonía, pero que es, digamos, lo menos distante posible de las reales y verdaderas armonías, lo bastante poco distante para que el oído no lo note, ¿no? O casi no lo note, o haga falta un oído muy fino, ¿no? ¿De acuerdo? Como quiere decir que precisamente esos números son lo más opuesto posible. O sea, es decir, en los llamados números pitagóricos, o como le queráis llamar, son lo más distante posible de lo que es un número en el sentido moderno. ¿De acuerdo? De lo que es un número en el sentido moderno. Bueno, tenemos que dejarlo aquí por razones obvias y continuaremos con esto la semana que viene, y tenemos que darnos un poco de prisa porque no me gustaría dejarnos de absolutamente nada de algunos de los pensadores que quedan. ¿De acuerdo?